Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Otros son los que reciben la semilla en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este miércoles 28 de enero. Y eso significa, como ya hemos oído desde muy tempranito, que hoy celebramos a Santo Tomás de Aquino, aquel joven que desde niño su primera gran pregunta es ¿qué es Dios? Se preguntaba enseguida ¿cómo es Dios? ¿Quién es ese Dios? Y tenía ese gran deseo de conocer a Dios, pero no solo con su privilegiada mente, sino con su corazón buscador de Dios. Sintió la vocación, tuvo que vencer la oposición familiar con grandes pruebas, pero la siguió, claro que sí. Entró en una orden que llevaba poco tiempo fundada, ese fue otro de los motivos de la oposición familiar. Hubieran dicho, hombre, si te metes un monje en un monasterio, llegas a ser abad y tal. Entró en los dominicos y su teología es también búsqueda de Dios. Su obra cumbre, la Suma Teológica, es cómo el hombre viene de Dios y vuelve a Dios. ¿Y cómo vuelve a Dios? Pues a través de todo el camino de la vida espiritual, de la moral. Todo eso es una vuelta hacia Dios, si uno quiere, claro, porque Dios respeta nuestra libertad. Santo Tomás de Aquino, que usó toda la sabiduría que llevaba la Iglesia, recibida, por supuesto, de la Sagrada Escritura, de los santos padres, pero también integró los elementos válidos de la filosofía. Y esto es clave, porque la Iglesia cree en que Dios que se ha revelado en Cristo, en la Sagrada Escritura, es el mismo que nos ha dado una razón, y por eso siempre ha valorado la filosofía. Una de las grandes encíclicas de San Juan Pablo II fue la Fides et Ratio, y siempre la Iglesia ha visto como el modelo principal y el gran maestro, de entre los muchísimos doctores que tenemos, pero el gran modelo es Santo Tomás de Aquino, que aprovecha lo mejor de la filosofía griega, de una manera particular a Aristóteles, pero dándole un sentido cristiano, digamos, bautizándole. Y precisamente aprovecho para recordaros que en Radio María no solo tenemos programas para los que ya creemos en el Señor y en la Iglesia, y por eso explicamos el catecismo en este programa o en el Yucat, sino también para aquellos que están en ese proceso de búsqueda, aquellos que empiezan a oír Radio María en programas como de los de filosofía, que tenemos A la Luz de la Razón, un programa muy seguido, que ha tenido ya varios directores, actualmente el padre Félix Pérez. Pero en el otro programa de un servidor, antes ya de ser director aquí, que me encargó el padre Esteban Munilla, El hombre de hoy y Dios, que lo tenemos esta noche, miércoles por la noche, justamente estamos en un ciclo que dedicamos a esto, a fe y razón, filosofía y teología. Y la verdad que estamos disfrutando, viendo cómo los griegos, cuanda que no pensaban, pero también entre ellos hubo lo que hoy día está muy extendido, gente más superficial, gente relativista, subjetivista, los sofistas. Pues estamos preparando el programa de esta noche hablando de ellos y en contraste, qué impresionante, con personas que, como Santo Tomás de Aquino, tenían una fe firme y dieron la vida por ella. Y concretamente yo no conocía, la verdad, a un mártir del nazismo, un campesino austriaco, Franz Jagerstatten, o como se diga, que además no es que fuera un santo siempre. De hecho, pues tuvo una vida bastante libertina hasta que ya conoció a una mujer, ya había tenido una hija por ahí, y esta la metió en vereda, le metió en vereda si quería casarse, se casan, tienen 3 hijas, un matrimonio realmente excepcional, y se niega a jurar juramento de fidelidad a Hitler, y sabiendo que lo matan, que deja a su mujer viuda, las niñas huérfanas, pero la mujer le apoya y es mártir, está ya beatificado. Bueno, pues de todo eso hablamos esta noche,
pero ya digo, vale la pena pensar y verlo como la humanidad y en concreto la filosofía pues ha ido buscando a Dios y Dios ha salido al encuentro del hombre. Os esperamos esta noche a las 11:10 en Canarias, pero ahora vamos a los que ya creemos en la Santa Madre Iglesia y en su enseñanza en el Catecismo, ¿verdad, Yolanda Gómez? Buenos días. Muy buenos días, padre. Pues aquí vamos conociendo, vamos ya por la segunda parte, ya vamos la parte final de la segunda parte del catecismo, que el otro día hemos incorporado eso de hacer una preguntita a nuestros oyentes que no estén ahí simplemente oyendo, ¿verdad? Que tienen también que trabajar un poquito y pensar, ¿no te parece? Nos hace trabajar a estas horas de la mañana y cuesta un poco, ¿eh? Fíjate, un poquito. Poco. El otro día hacíamos esa pregunta de cuáles eran los números clave de las 4 partes del catecismo y ya sabéis, la respuesta es la primera parte, lo que creemos, pues son ¿cuántos artículos del credo? 12, como los apóstoles, 12 artículos de la fe. ¿Cuántos sacramentos? Esto es más fácil, ¿verdad? 7, segunda parte, lo que celebramos. Tercera parte, lo que estamos llamados a vivir en el día a día, la moral. Pues también está claro, 10 mandamientos. Y cuarta parte, esto ya lo sabían menos. ¿Cuántas son las peticiones del Padre Nuestro? Pues son como el catecismo, como los sacramentos, 7. Así que 7 peticiones, 12 artículos de la fe. 7 sacramentos, 10 mandamientos, 7 peticiones. Bueno, pues hoy la pregunta, tomad nota, porque al final pues veremos a ver qué respuestas y no pasa nada, que no os equivoquéis, no vamos a decir el nombre de quien se equivoca, que seguro que lo vais a acertar y si no, pues se piensa, no pasa nada. La pregunta para hoy, Yoli, que también te la hago a ti, ¿cuál es el primer sacramento en que se recibe al Espíritu Santo? ¿Cuál es la primera vez que de modo sacramental, luego puede haber otros caminos, pero el primer sacramento en que se recibe al Espíritu Santo? Vamos a decir ya desde ahora, Yoli, el WhatsApp en el que se pueden ir enviando la respuesta, aunque también puede hacerse por el correo electrónico. Sí, nos pueden enviar esa respuesta al WhatsApp 668 594 383. Repito, 668 594 383. Y también al correo del programa, ¿verdad? catecismo@radiomaria.es. Así es. Y también queríamos dar las gracias porque la semana pasada tuvimos celebración grande con tarta y todo, ¿verdad? Sí, había que celebrar los 27 años de Radio María, que cada año, hay que dar gracias a Dios y a la Virgen María sobre todo por llevar esta barca, esta radio. Así es, tuvimos un día hermoso, tuvimos el Santísimo expuesto. Cuando di la bendición, pues una de nuestras compañeras hizo un vídeo y bueno, ha tenido casi 200.000 reproducciones y era simplemente el momento final de dar la bendición, pero indica, ¿no?, hasta qué punto, pues cuánta gente reza con Radio María y nos habéis ido dando testimonios también de lo que hace Radio María en vuestra vida. Los vamos también compartiendo, los que no dio tiempo a leer el viernes, hoy si da tiempo leeremos alguno más en ese correo testimonios@radiomaria.es. Bueno, pues vamos a seguir recordando un gran testigo, que no fue mártir de sangre como Franz Jagerstatten, pero sí, madre mía, a veces peor, casi 15 años en los campos de concentración comunistas del Vietnam, el gran arzobispo y luego ya una vez liberado, creado cardenal, el cardenal Francisco Javier Nguyen Van Thuan, o como se diga, y estamos recogiendo algunas de sus palabras cuando dirigió los ejercicios espirituales a San Juan Pablo II y la curia romana, recogidos en un libro llamado Testigos de Esperanza. Está hecho todo de anécdotas de su vida, reflexiones sencillas, pero de un hombre de fe, una fe firme. ¿Cuántos testigos, cuántos mártires en la historia de la Iglesia? Pues damos gracias al Señor y pedimos, ahora que estamos hablando del sacerdocio, pues pedimos vuestras oraciones por todos en primer lugar el Papa, los obispos, los sacerdotes, todos los pastores, que necesitamos mucho esa gracia de Dios en estos tiempos revueltos, en estos tiempos de persecución sangrienta a veces, cultural otras veces, mediática y siempre de peligros, porque también evidentemente lo peor está dentro cuando el demonio nos tienta a nosotros mismos y caemos en tantas tentaciones posibles. Pidamos al Señor su gracia, su misericordia.
testigos de esperanza. Reflexiones del cardenal Vantuán predicadas a San Juan Pablo II y la Curia Vaticana en unos ejercicios espirituales. Hablaba él, ya lo decíamos el último día, de la importancia de vivir el momento presente, en el seno de Dios. Y decía el obispo, todos los santos y grandes testigos concuerdan en la importancia del presente. Viven unidos a Jesús cada momento de su vida, según su ideal encarnado en su ser, a la mayor gloria de Dios, para alabanza de su gloria, concédeme almas, misericordia, etcétera, etcétera. Escribe San Pablo de la Cruz, dichosa el alma que descansa in sinu Dei, es decir, en el seno de Dios, sin pensar en el futuro, sino que procura vivir momento a momento en Dios, sin otra preocupación que la de hacer bien su voluntad en cada acontecimiento. Y Teresa de Lisieux afirmaba, mi vida es un instante, una efímera hora, un momento que se evade y huye veloz. Tú sabes, Dios mío, que para amarte en la tierra solo tengo este día. No está mal, esta enseñanza en este inicio del día. Señor, para amarte en la tierra solo tengo este día. Y no sabemos si los que estamos ahora mismo en comunicación acabaremos el día. Solo tengo este día, pero en cualquier caso es lo que ahora el Señor nos concede, ese talento, esa semilla que siembra, que espera nuestra respuesta el 100%. Quien conoce el camino de la santidad, escribía Chiara Lubich, fundadora de los Focolares, vuelve una y otra vez apasionadamente a la ascética que ésta requiere, vivir en Dios en el momento presente de la vida. Así quedamos completamente libres de todo lo que no es Dios e inmersos en Dios donde quiera que Él esté presente. De esta forma nuestra vida no es tanto existir, sino ser plenamente, porque Dios, el que es, está en ella, porque Dios, el que es, solo Dios es. Nosotros lo que somos es en cuanto Dios nos sostiene y por tanto vivir en Dios el momento presente, el que tenemos ahora. Los dos momentos más importantes de la vida del cristiano están en el Ave María. Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. El ahora, el momento presente, y la hora de nuestra muerte. Bueno, pues seguiremos recogiendo estas palabras sabias de un santo varón en proceso de canonización, el cardenal vietnamita, que por Jesucristo estuvo preso, viviendo en la fe, en la esperanza, en el amor, impresionando a sus propios guardias que se iban convirtiendo, viendo el amor de ese hombre, viendo que no conseguían que perdiera la esperanza ni la caridad, les trataba con amor, les enseñaba francés, en fin, realmente decían, este hombre, qué gente más rara, qué gente más rara. Bueno, pues así somos, ojalá, los cristianos, pues recibiendo ese espíritu de Cristo, que nos permita reaccionar como Él, amando siempre. Vamos a pedírselo al Señor en esta mañana, que como Santo Tomás de Aquino, como todos los santos, unamos la verdad, el conocimiento de la verdad y el amor que encienda nuestro corazón. Bueno, pues Vantuán tenía la plenitud del sacerdocio porque era obispo. Y ya vimos, estamos en ese tratadito del sacramento del orden sacerdotal, la plenitud de ese sacerdocio se transmite a través de la consagración episcopal. Pero también somos sacerdotes los presbíteros
que recibimos también el sacerdocio, pero no en su plenitud, no todo lo que implica la plenitud del sumo sacerdocio. Bueno, pues después de haber dedicado varios números el catecismo a hablarnos de la consagración episcopal, la ordenación episcopal como plenitud del sacramento del orden, estamos en este apartado que se titula La ordenación de los presbíteros cooperadores de los obispos. Habíamos visto el número 1562 y 1563, pero vamos a darle un poquito una vuelta más al 1563, así que releemos este número que ya vimos el otro día, que ya os decía que este apartado, prácticamente todos estos números son citas de diversos documentos del Concilio Vaticano II, con alguna cosita más. Bueno, pues vamos a ver que en este número está tomado básicamente del decreto que se dedicó en el concilio a los presbíteros. Sí, bueno, prácticamente no, totalmente. Presbyterorum Ordinis número 2, de ahí viene este número 1563 del Catecismo. Lo releemos. El ministerio de los presbíteros, por estar unido al orden episcopal, participa de la autoridad con la que el propio Cristo construye, santifica y gobierna su cuerpo. Por eso el sacerdocio de los presbíteros supone ciertamente los sacramentos de la iniciación cristiana. Se confiere, sin embargo, por aquel sacramento peculiar que, mediante la unción del Espíritu Santo, marca a los sacerdotes con un carácter especial, y así quedan configurados con Cristo sacerdote, de tal manera que puedan actuar como representantes de Cristo cabeza. Bueno, pues un número precioso. Por un lado, pues siempre hay que tener clara el orden de todo, ¿no? No hay que olvidar. Todo viene de que Dios nuestro Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ha querido invitarnos a la unión eterna con Él. Pero para llegar a Dios, el único camino es el Dios hecho hombre en Jesucristo. Como además se hace hombre en un mundo donde ya habíamos roto la relación inicial con Dios por el pecado original y toda la ristra de pecados que viene después, esa encarnación es una encarnación redentora. Cristo restaura esa relación, reconstruye el puente que habíamos roto, es pontífice, pontifex, el que hace un puente, es el sumo y eterno sacerdote. Por eso estuvimos viendo todos los prolegómenos, la preparación de esa redención de Cristo en el Antiguo Testamento con las instituciones que Dios fue preparando, y entre ellas el templo, los sacrificios y el sacerdocio, pero todo era profecía del sumo y eterno sacerdote, que a la vez es sacerdote y víctima, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y Jesús, el sacrificio que ofrece su propia vida, el Cordero inmolado, y ese sacrificio se renueva sacramentalmente en la Eucaristía, sacramento que ya vimos, sangre de la alianza nueva y eterna, la alianza, el desposorio con Dios nuestro Señor. Pero esa obra de Cristo se hace en un momento concreto de la historia, hace unos 20 siglos y años, y el Señor quiere que esa obra se renueve y se extienda y llegue a todos los hombres. La redención objetiva ya realizada está llamada a prolongarse y ofrecerse y anunciarse a todos los hombres a través de que se haga la redención subjetiva, es decir, que yo reciba los frutos de esa redención y que yo la acoja, claro, libremente, porque Dios no obliga a nadie a casarse con Él, es evidente. Entonces, Jesucristo, lo que Él hizo, lo prolonga en su iglesia, su cuerpo místico, y en esa iglesia están los sacramentos y están las personas que somos mediadores con el mediador. El único mediador universal de salvación es el propio Jesucristo, pero Él da siempre a participar lo que Él hace. Dios nos da a participar. Él es el único creador, sí, pero los padres son procreadores en la obra de traer hijos al mundo. Pues también en el orden sobrenatural Dios cuenta con nosotros, esa mediación universal de la Santísima Virgen María, esa mediación ya no universal sino particular de los santos y de las distintas vocaciones, lo que a cada uno Dios le haya encomendado, colaborar con Él. Pues bien, Jesús, sus principales colaboradores, dejando ahora aparte a la Santísima Virgen María, que está en un orden superior, fueron los apóstoles, que convivieron con Jesús y luego
el Señor les hace testigos de su resurrección y les envía al mundo entero. Al final de todos los evangelios, como el Padre me envió, así os envío yo, id al mundo entero. Y esos apóstoles que van por el mundo entero tienen una misión hasta el fin del mundo. Como obviamente ellos no iban a vivir hasta el fin del mundo, el Espíritu Santo ya les ilumina que tienen que ir nombrando colaboradores y sucesores. Esos son los obispos. Pero a su vez, los obispos pronto ven, claro, que el obispo solo no puede hacer todas las tareas, no puede ir a todos los pueblos, no puede ser. Y por eso, también movidos por el Espíritu Santo, los obispos van nombrando colaboradores. Esto ya aparece en el Nuevo Testamento, aparece en los Hechos de los Apóstoles, aparece en las cartas de San Pablo, etc. Y esto es lo que aquí se recoge, ¿no? El ministerio de los presbíteros, por estar unido al orden episcopal, a los obispos, participa de la autoridad con la que el propio Cristo construye, santifica y gobierna su cuerpo. No hay que olvidar estas dimensiones. Jesucristo nos santifica con su gracia, nos pastorea, nos gobierna como buen pastor, nos edifica, nos enseña como maestro. Bueno, pues todo eso lo hacen los obispos y de una manera participada en dependencia del propio obispo, los presbíteros. Sigue diciendo, por eso el sacerdocio de los presbíteros supone ciertamente los sacramentos de la iniciación cristiana. Claro, uno no puede ordenarse sacerdote si antes no es cristiano, obviamente. Por eso tienes que haber recibido bautismo, confirmación y Eucaristía. Pero supuesto estos sacramentos, como uno queda constituido presbítero por un sacramento peculiar, este sacramento del orden sacerdotal, en ese grado del presbiterado. Aquel sacramento peculiar que, mediante la unción del Espíritu Santo, siempre es el Espíritu Santo el que actúa, marca a los sacerdotes con un carácter especial. Esto va a salir más adelante y explicaremos poco a poco esto del carácter. Y así quedan configurados con Cristo sacerdote. Esta es la clave. El sacerdote no simplemente es un cristiano más que hace otras cosas, que tiene unas tareas. Es verdad, pero las tiene porque su ser, hay algo en él que ha cambiado, que ha quedado configurado. El ser, el propio ser, ahí es donde está eso del carácter. Hay algo espiritual definitivo que ha cambiado por dentro, como te ha cambiado el bautismo. Porque recordad que hay 3 sacramentos que imprimen carácter, que es decir, que dejan algo en el propio ser, una marca espiritual. Como tanto lo espiritual es siempre misterioso, porque no podemos meterlo en un laboratorio, ya se entiende, pero está en la revelación y se entiende desde esta clave, que no se trata solo de hacer cosas, sino que mi ser ha cambiado este niño, está ya configurado con la Santísima Trinidad y con Cristo sacerdote, profeta y rey, por el bautismo. Eso se refuerza con la confirmación, eso se alimenta con la Eucaristía, pero el que es llamado al orden sacerdotal, en este sentido ya del sacerdocio ministerial, hay algo que también cambia interiormente, una configuración con Cristo sacerdote. ¿Y eso qué permite después? Que puedan actuar como representantes de Cristo cabeza. La actuación es consecuencia del ser, el obrar sigue al ser. Un principio obvio de la filosofía, operari sequitur esse, el obrar sigue al ser, pero yo no puedo actuar sacerdotalmente si no soy sacerdote, he sido configurado con Cristo. La importancia de esa relación personal con Cristo, sumo y eterno sacerdote. Por eso vamos a ir leyendo también algunos fragmentos estos días, hablando del sacerdocio, de un gran documento, una exhortación apostólica post-sinodal, que bajo San Juan Pablo II la asume él, pero fue consecuencia de un sínodo que hubo en Roma sobre esto, la formación de los sacerdotes. Se llama Pastores Dabo Vobis, es una expresión latina que en realidad es traducción al latín de una frase del Antiguo Testamento, a Jeremías 3:15, que Dios prometió, os daré pastores, pastores Dabo Vobis. La frase completa es, os daré pastores según mi corazón. Eso es lo que encontramos en Jeremías 3:15, pero el título de la exhortación se queda con las primeras palabras, os daré pastores Dabo Vobis. Y entonces, pues ahí, a propósito de la formación de los futuros sacerdotes, pues hay una primera parte en que San Juan Pablo II recogía y exponía lo esencial de la doctrina católica sobre el sacerdocio. Y vamos a ir recogiendo algunas de las ideas que ahí nos decía. En el número 12
hacía alusión a 3 palabras claves en la teología, que él usó mucho en distintos documentos, pero que no son una cosa específica suya, sino, como digo, son claves de la teología católica, muy particularmente desde el Vaticano II, que son estas 3 palabras. La Iglesia es misterio, comunión y misión. Misterio, es decir, todo brota de la unión con la Santísima Trinidad, que siempre es misterio. El misterio de Dios nunca lo vamos a meter en nuestra cabecita, como ya Santo Tomás de Aquino experimentó al final de su vida, que su maravillosa teología, cuando tuvo una experiencia fuerte de tipo místico, dijo, pues lo que ha escrito paja, es que comparado con Dios, bueno, pero hay que hacerlo, hay que pensar, pero hay que ser consciente de que Dios es Dios. Misterio. Entonces siempre todo brota de ahí. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de la vida religiosa, pues ante todo lo primero es contemplar el misterio, la vida de unión con Dios a través de los sacramentos, la liturgia, la oración. Misterio, misterio. Pero no estamos llamados a una relación individualista con Dios, sino a vivir en comunión, como los apóstoles con Jesús y entre ellos, y en la Iglesia, vivir en comunión, eclesiología de comunión, misterio, comunión, porque el Señor nos llama a ser hijos y hermanos, corazón filial y fraternal, misterio, comunión y misión. Tampoco nos llama el Señor simplemente a cuánto nos queremos, estamos muy a gustito aquí en la parroquia, en el movimiento, en el presbiterio, en la comunidad, nos queremos mucho y allá al mundo. No, hombre, no. Misterio, comunión y misión. Hizo al mundo entero proclamad el Evangelio. Estas claves, de verdad, os lo digo, vale mucho la pena meditarlas y aplicarlas y hacer examen de conciencia con cada uno de nosotros y con las diversas comunidades o realidades eclesiales, porque tienen que estar en distinta proporción según la vocación de cada uno, pero deben estar en toda vida cristiana. Ante todo siempre la relación con Dios, claro, si no, ¿qué somos? ¿Una ONG más? No, ante todo misterio, relación con Dios. Por tanto, la liturgia, los sacramentos, la vida de oración fundamental. Si no existe eso, pues entonces ya simplemente una cosa más, de una realidad humana más, que estará muy bien, pero eso no es a lo que Cristo ha venido. Nos ha venido a unirnos ante todo con Dios mismo. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su único Hijo para que tengamos la vida divina. Misterio. Entonces tú, haz tu examen de conciencia. ¿Cómo va mi vida de oración? ¿Qué tiempo dedico al Señor? ¿Vivo a la liturgia? Y eso, cada uno según su vocación. Claro, el sacerdote, pues tenemos siempre unos mínimos, ¿no? De la liturgia de las horas, de la Santa Misa, pero hay que tener ese tiempo de oración, examen de, etcétera, etcétera. Y todas las vocaciones, repito, cada uno en distinta proporción, como es natural. Misterio, comunión. ¿Cómo se vive la comunión? En la familia, en la parroquia, en el grupo, en el presbiterio, entre los obispos, comunión y misión. Como vivimos el apostolado. No, pero es que yo tengo vocación de contemplativo de clausura. Muy bien, pero en esa vida contemplativa no pedían simplemente para ellas o ellos, sino para el mundo entero. Estáse ardiendo el mundo. Famosa frase de Santa Teresa que más de una vez ha comentado Monseñor Munilla, cuando Santa Teresa sabe, ¿no?, pues la ruptura que están ocurriendo en Europa con el protestantismo, y dice, y aquí hay gente que dice, oiga, rece por no sé qué cosita mía, y dice, sí, muy bien, pero que está ardiendo el mundo, y ante todo tenemos que pedir por eso, por la conversión de todos, por la Iglesia, por el mundo. Misión, misterio, comunión y misión. Pues esto siempre hay que tenerlo clave. Entonces, hablando del sacerdocio, pues ante todo es la relación con Dios, misterio. Luego, la comunión entre el presbítero y su obispo. Claro, no hay un presbítero por ahí suelto que no se sabe de dónde. No, tiene que estar siempre, es partícipe, es colaborador de un obispo concreto, incardinado en una diócesis concreta, en un instituto, donde sea. Comunión, misterio, comunión con el obispo, comunión entre los sacerdotes, comunión en el presbiterio y comunión con todos los miembros de la Iglesia, claro. Y misión, un apostolado, una tarea que se me encomienda dependiendo de la propia vocación. Todo eso entra, decía Juan Pablo II, en la identidad específica del sacerdote. Entonces, pues los que me estén escuchando, mis hermanos sacerdotes, y cada uno en su grado, pues revisar estas 3 dimensiones: mi vida de oración, mi vida de fraternidad, de comunión, en el que no sea yo un francotirador a mi aire, y mi vida de misión, que no pensar solo en los que ya están
No, eso que dice Jesús, tengo otras ovejas que no son de este redil. Por eso Radio María nació con esa vocación, sí, por un lado de alimentar al pueblo de Dios, porque a todos nos hace falta formarnos bien y profundizar en la palabra de Dios y en la enseñanza de la Iglesia, sí, pero también esta radio tiene esa maravilla de que Dios se sirve de ella para llegar a los que no vienen a la Iglesia. Esas ondas que entran en ese coche, que llegan a ese momento en que una persona pues no se lo esperaba, el Señor le llama misión, una dimensión apostólica, como Jesucristo. Viene a por todos, no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. Y escandalizaba cuando le veían, pues eso, comer ahí con los publicanos, con los pecadores, dejar que esté a sus pies llorando esa mujer pública, etcétera, etcétera, etcétera. El presbítero, el sacerdote, decía Juan Pablo II, es enviado por Dios Padre, por medio de Jesucristo, con el cual como cabeza y pastor se configura de un modo especial para vivir y actuar con la fuerza del Espíritu Santo al servicio de la Iglesia y por la salvación del mundo. Por eso hay un aspecto, decía el Papa, esencialmente relacional de la identidad del presbítero. No se puede definir la naturaleza y misión del sacerdocio sin todo ese rico conjunto de relaciones con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, con la Virgen María, con el obispo, con los demás presbíteros, con el resto del pueblo de Dios. En cuanto a misterio, la Iglesia misma está esencialmente relacionada con Jesucristo. Es su plenitud, su cuerpo, su esposa. Es el signo y el memorial vivo de su presencia permanente y de su acción entre nosotros y para nosotros. El presbítero encuentra la plena verdad de su identidad en ser una derivación, una continuación del mismo Cristo. Madre mía, lo que estoy diciendo, de mí mismo. El presbítero encuentra su identidad en ser una derivación, una continuación del mismo Cristo, sumo y eterno sacerdote de la nueva y eterna alianza. El presbítero es una imagen viva y transparente de Cristo sacerdote. En su esencia lo es, configurado por el carácter. Luego, que esto lo seamos en todas las dimensiones ya depende de nuestra buena respuesta, de la vida espiritual, de la vida de santidad, que por desgracia, pues muchas veces no cumplimos como realmente estamos llamados. Así pues, configuración con Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, el verdadero mediador que nos llama a colaborar en su obra redentora, a ayudar al buen pastor que conoce a las ovejas por su nombre y que ha venido a hacer un solo rebaño y un solo pastor, que ha venido no a ser servido, sino a servir. Como cordero inocente se ha inmolado por nuestra redención. Por eso el sacerdote, ante todo, ofrecerse con Cristo en la celebración de la Santa Misa. Madre mía, cuántas maravillas. Pues vamos una vez más a pedir al Señor que vivamos esta dimensión tan impresionante de que no soy yo, es Cristo en mí, in persona Christi. El sacerdote lo que hace de valor es porque está unido a la persona de Cristo. No soy yo quien dice esto es mi cuerpo, es Cristo a través de mí, in persona Christi. Ya no soy yo quien vive, tú eres quien vive en mí. Mi vida la he perdido, pues todo lo vivo en ti. Tú pronuncias con mis labios las palabras de tu boca y levantas en mis manos el misterio de tu cuerpo.
pues todo lo tengo en ti. Con tu amor me has seducido y me dejé seducir. Mi corazón encendido arde de amor por ti. Solo quiero conocerte y solo para ti vivir. In persona Christi, in persona Christi. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. In persona Christi. Tomen y coman, tomen y beban, que este soy yo. In persona Christi. Quiero llevar en mis manos las heridas de tus manos. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. Bueno, pues seguimos. Habíamos repasado un poquito y profundizado algo en este número 1563 sobre el presbiterado, pero seguimos viendo qué nos dice el Catecismo sobre los presbíteros yendo al número siguiente, el 1564. Vamos con él, Yolanda. Los presbíteros, aunque no tengan la plenitud del sacerdocio y dependan de los obispos en el ejercicio de su potestad, sin embargo están unidos a estos en el honor del sacerdocio y en virtud del sacramento del orden quedan consagrados como verdaderos sacerdotes de la nueva alianza a imagen de Cristo, sumo y eterno sacerdote, para anunciar el Evangelio a los fieles, para apacentarlos y para celebrar el culto divino. Bueno, pues en esa parte final se nos dan esas tres claves que hemos repetido en todo este tratado y bueno, en muchos momentos, ¿no? Que en el fondo son las tres dimensiones principales del propio Hijo de Dios hecho hombre, del Mesías. Jesucristo anuncia el Evangelio, es maestro, es el maestro, es la palabra, es el logos, es el verbo, y esa palabra de Dios se nos comunica. Bueno, pues el sacerdote, el obispo, que en plenitud del sacerdocio, el presbítero, en colaboración con él, anuncia el Evangelio. Pero Jesucristo es el sacerdote que nos santifica a través de ese culto verdadero que estaba preparándose en el Antiguo Testamento y llega a su plenitud en el propio Cristo, sobre todo en el sacramento de los sacramentos, que es la Eucaristía, y cuyo sacrificio pues no es de un animalito, es de él mismo, el Cordero de Dios. Bueno, pues también el obispo, el presbítero, celebra la Eucaristía y los demás sacramentos, celebrar el culto divino. Anuncio, celebración del culto que glorifica a Dios y santifica al hombre, pero también pastoreo. El pastor de Israel escucha. Israel cree en Yahvé como su pastor, pero se había anunciado un pastor, un gran pastor, que iba a ser el verdadero, y ese iba a ser Jesucristo, el buen pastor. Bueno, pues el buen pastor se hace presente y pastorea hoy día a través de el pastor sucesor de Pedro, pastorea mis ovejas, el Papa, a través de los pastores, sucesores de los apóstoles, los obispos y de sus colaboradores, como eran aquellos otros discípulos que colaboraban con los propios apóstoles. El pastoreo. Y como se ha hablado aquí de ese sacrificio de Cristo, de esa nueva alianza, se nos sugiere que repasemos el número 611. Este número es de la primera parte del Catecismo, donde hablábamos de Jesucristo, el credo, las tres partes del credo. La segunda parte, la más larga, es el misterio de Cristo, y ahí íbamos hablando de las distintas etapas y dimensiones de la persona de Jesús. Bueno, pues ahí entraba el sacrificio de Cristo y la institución de la Eucaristía. Y entonces se nos sugiere que repasemos un número que entonces leímos. Vamos a hacerlo, el 611.
La Eucaristía que instituyó en este momento será el memorial de su sacrificio. Jesús incluye a los apóstoles en su propia ofrenda y les manda perpetuarla. Así, Jesús instituye a sus apóstoles sacerdotes de la nueva alianza. Por ellos me consagro a mí mismo para que ellos sean también consagrados en la verdad. Pues ahí está claro. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Haced esto en memoria mía. Por eso dice Jesús, incluye a los apóstoles en su propia ofrenda. Jesús se ofrece también, como hace en la oración sacerdotal, por ellos. Por ellos me consagro a mí mismo, para que ellos también sean consagrados en la verdad. Y por otro lado, pues nos hace esa encomienda de seguir celebrando ese sacrificio de la nueva alianza. Es lo más importante que puede hacer el sacerdote, no es organizar no sé cuántas cosas, sino celebrar bien ese sacrificio eucarístico, porque ahí está la fuente personal, el Hijo de Dios hecho hombre, de todo, y ahí está la fuente sacramental de todas las gracias, la comunicación del Espíritu Santo. Ahí se abre el costado de Cristo, el corazón de Cristo, y al punto salió sangre y agua. La sangre, signo de que Jesús ha dado su vida, y el agua, signo del fruto de esa ofrenda, que es la comunicación del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Bueno, pues vamos a recoger alguna idea también de esta obra que estamos aprovechando, realmente extraordinaria, que fue de un gran teólogo jesuita, que fue profesor de la Gregoriana, el padre Jean Galot, sacerdote en nombre de Cristo. Y recogemos, ya lo hemos hecho otros días, algunas de las ideas que nos ayudan a profundizar en este misterio que lo es, ¿no? Ya decimos misterio, comunión y misión, el misterio del sacerdocio y de ese carácter, de esa configuración interior. Y claro, decía el padre Galot, como ese carácter del que ya hablaremos más a fondo, es una marca espiritual que se recibe y que es disposición para la gracia, es como algo que ya prepara el alma para recibir más comunicación de la gracia de Dios. Forma como una estructura fundamental que determina las orientaciones de la vida de la persona. El carácter bautismal pues presupone o predispone, mejor dicho, para una vida cristiana, para una vida espiritual. Pues el carácter sacerdotal prepara para ser pastor con Cristo. El proyecto que Dios elabora para una existencia humana no se queda simplemente en su voluntad. Yo quiero ser sacerdote. No. Recibes en el alma algo, un regalo de Dios que te va configurando para luego realizar obras en coherencia con eso que has recibido. Un carácter sacerdotal que lo que hace es profundizar en el que ya habíamos recibido por el bautismo y la confirmación, pero imprimiendo en esa persona, en ese hombre llamado al sacerdocio, un proyecto de vida sacerdotal que se va a llevar a cabo mediante todas las gracias que luego uno va a ir recibiendo a lo largo del ejercicio del ministerio, pero que tienen esa raíz, ¿no? Como a su vez todo cristiano tiene su raíz de gracia en el bautismo. En el ser cristiano del bautizado, pues hay una orientación a serlo, y también en aquel que Dios ya sabía que iba a ser llamado a ser sacerdote, pues va a responder que sí, porque ya en el bautismo Dios le dio un empujón, digamos, para conocer y asumir la voluntad de Dios. Y entonces la misión que realicemos ya no se va a realizar simplemente desde fuera. Bueno, me han encomendado que soy ahora el embajador, ¿no? Y tengo que hacer esto. Hago la tarea y he terminado. No. Esa tarea brota de un ser que Dios te ha dado. Eres cristiano por el bautismo, eres sacerdote por la ordenación sacerdotal. Por eso la misión es inseparable del ser interior. Por eso el sacerdocio tiene a la vez un valor ontológico y dinámico. Ontológico quiere decir el propio ser. El ser ha cambiado. Hay algo nuevo por ese carácter sacerdotal. No es un nivel superficial. Yo hago otras funciones que antes no hacía, pero sigue siendo el mismo, ¿no, Señor? Ha cambiado algo en ti. Nivel ontológico, pero obviamente un nivel ontológico que está orientado a actuar
en ese sentido es dinámico, porque el sacerdocio es para los demás, es para servir al pueblo de Dios, claro, sí, eso no se olvida, pero lo que decimos es que no es un mero activismo de organizar cosas. Yo en vez de ser arquitecto y de hacer edificios, pues edifico la comunidad cristiana, pero soy uno más. No, hay algo que ha cambiado en ti, has recibido una transformación interior, una gracia que ha cambiado, ha tocado el ser, tu propio ser. Dios quiere apropiarse de todo el hombre, no solo de sus palabras y acciones. Para que el sacerdote pueda hacer la obra de Dios, debe ser de Dios. Me parece que esta es la clave. Para hacer la obra de Dios hay que pertenecer a Dios con todo el ser. No solo es mensajero de Dios, sino el hombre de Dios. Aquel que, habiendo sido tomado por Dios con todo su ser humano, puede irradiar y comunicar a Dios con todo lo que Él es. Eso que se cuenta de un agnóstico que había oído hablar del cura de Ars y se reía y dice, bueno, ya iré algún día a ver. Y fue. Y simplemente de verle, de oírle, de cómo actuaba, de cómo miraba, le impactó y le preguntaron, ¿qué has visto? ¿Qué has visto? He visto a Dios en un hombre. Ya está. El hombre de Dios, el hombre transformado por Dios. Pues eso es un santo. Pero en el caso del sacerdote, un santo sacerdote que manifiesta en su propio ser al buen pastor. Bueno, qué maravilla los regalos que nos hace el Señor. Seguiremos profundizando en este número, pero vamos a parar aquí para meditar un poco en todo esto y para rezar por los sacerdotes y también para tener nuestro momento de profundizar en ver por un lado que habéis respondido alguno a la pregunta que hemos hecho, que la repetimos, pues alguno todavía no lo había oído, y luego si tenéis a su vez vosotros preguntas y también testimonios sobre lo que el Señor hace también en vuestra vida a través de Radio María. La pregunta era, ¿cuál es el primer sacramento en que se recibe al Espíritu Santo? Y las demás preguntas que queráis hacernos, pues también por los mismos cauces del WhatsApp y del correo que nos van ahora a recordar, y luego pues meditamos un poquito más y rezamos por los sacerdotes. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005 9419, 91005 9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383, 668 594 383.
es sacerdote in eterno, en el latín es realmente eres. Tú eres sacerdote eternamente, porque uno está viejito, está mayor, está accidentado, puede no poder hacer cosas que hacía antes, pero sigue siendo esto que decíamos de la configuración interior del propio ser por el carácter en el que ya profundizaremos. Bueno, Yolanda, ha habido respuestas a nuestra preguntita de cuál es el primer sacramento por el que recibimos al Espíritu Santo. Pues sí, hemos tenido bastantes respuestas. Muchos dicen que el bautismo, otros dicen que la confirmación. Uno de los que responden lo de la confirmación dice: el primer sacramento en el que se recibe el Espíritu Santo y sus 7 dones es en la confirmación. Claro que en el bautismo el Señor nos bautiza con agua y con Espíritu. Y otro explica: el primer sacramento que se recibe el Espíritu Santo es el bautismo. En él nos da su gracia para formar parte de la Iglesia, haciéndonos cristianos, y se nos borra la mancha que nos ha dejado el pecado original. Nos hacemos partícipes de Cristo y su misión. Este es el sacramento que abre las puertas para recibir a todos los sacramentos. Muy bien que haya esa reflexión. Eso es lo que buscamos, porque a veces simplemente oír, bueno, pues luego uno se olvida. Pero si uno ha tenido que pararse a pensar, y si encima, a lo mejor algunos seguramente ha cogido el catecismo y ha mirado, pues mucho mejor. Bueno, la pregunta tiene un poquito de trampa. Por eso comprendo, también en el correo electrónico también, lo mismo. Una persona, tenemos 2 mujeres, Olivia e Isa, y una decía el bautismo y otra la confirmación. La pregunta tenía un poquito de trampa, porque es verdad que siempre hemos oído que el sacramento por excelencia del Espíritu Santo es la confirmación, ¿verdad? Y los 7 dones y tal y que cual. Sí, pero, ojo, es que, claro, hay que pensar, ¿no? Es que si fuera la primera vez que se comunica el Espíritu Santo en la confirmación, entonces ¿qué pasa en el bautismo? Que entran el Padre y el Hijo y no entra el Espíritu Santo en el alma. Eso no puede ser, obviamente. No, vamos a ver, y es que no es recibir al Espíritu Santo como una cosa, sino que es una relación de amistad con las personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y una relación de amistad no es sí o no, sino que tiene grados. Cada vez soy más amigo de o menos amigo de. Entonces, la respuesta realmente es que, hombre, la primera comunicación por el camino sacramental, luego puede haber otros cauces extraordinarios, pero bueno, lo ordinario, de la Santísima Trinidad, que siempre actúa unida a las 3 divinas personas, y por tanto la primera comunicación del Espíritu Santo es en el bautismo, porque en el bautismo ya entra la Trinidad en nuestra alma. Lo que pasa es que esa comunicación está llamada a ir creciendo a lo largo de la vida, y particularmente a través de los sacramentos, y súper particularmente a través de la confirmación. Entonces, si vamos al catecismo, que es lo que siempre hay que hacer, y miramos en el bautismo, los efectos del bautismo, nos encontramos en el número 1266, que dice que uno de esos frutos es que concede al bautizado poder vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo mediante los dones del Espíritu Santo. Por tanto, ya ha habido una primera efusión del Espíritu Santo y un recibir como esos oídos, esas capacidades, esa receptividad de unas mayores inspiraciones que luego Dios puede dar, y eso que se recibe se llaman los dones del Espíritu Santo. Pero si luego vamos a lo que dice de los efectos de la confirmación, nos dice: aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo. Y esto, en el fondo, como todo lo demás, tiene su analogía con el propio Cristo. Que algunos en esto un poco se extraña, alguno por ahí se escandaliza por no entender bien un poco la cristología. Jesucristo, desde su encarnación, es el Hijo de Dios y está lleno del Espíritu Santo. Sí, pero eso no quita que su humanidad, su alma, su cuerpo y su alma son limitados, porque es hombre. Esa naturaleza humana va a tener más efusiones del Espíritu Santo, y por eso, lleno del Espíritu Santo desde el principio, eso no quita que luego en el bautismo de Jesús en el Jordán haya otra efusión mayor del Espíritu Santo para realizar su obra como hombre. Como Dios, ya sabemos, está unido al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos, pero la humanidad de Cristo tiene más efusiones del Espíritu Santo. Bueno, pues el cristiano va teniendo más efusiones del Espíritu Santo. Por tanto, el primer sacramento en que recibimos el Espíritu Santo es el bautismo, pero es verdad que está llamado a completarse con una mayor efusión
de esa amistad, de esa cercanía y de esas fortalezas que nos da el Espíritu Santo a través de sus dones en la confirmación. Un poquito de trampa, las dos respuestas tenían su parte de verdad, pero así pues todos pensamos un poquito más. Bueno, y no sé si tenemos alguna pregunta ya de los oyentes sobre el tema o ya con esto les hemos... Bueno, Sí, hay dime. una pregunta de un oyente que dice que a qué edad se puede recibir el sacramento sacerdotal. Vale, buena pregunta. Pues vamos a ver, lo digo un poco de memoria, pero creo recordar que lo que está... Esto ha variado con el tiempo, ¿eh? Si no me equivoco, la norma general son 25 años mínimo, pero es verdad que si falta solo un año, el propio obispo puede dispensar. El obispo conoce a pues, puedo recibirlo con 24 años y meses, el obispo puede dispensar. Y si falta más de un año, ahora tengo la duda si un año o alguno más, pero creo, por lo menos cuando en mi época, cuando ya falta, recuerdo algún compañero que tenía 23 años, entonces ya tuvo que el propio obispo pedir dispensa a Roma y se le concedió. Entonces, si falta más de un año, pero, por tanto, que tenga 23 y medio, cerca de 24, si el Papa dispensa, por poder, la Iglesia puede ordenar a uno con 20 años. Pero, hombre, como norma general, por prudencia, se pide, pues, como norma general, 25 años. Que falta... ya digo, unos meses, el obispo, si ve prudente, dispensa, y si no lo ve prudente, dice, pues hijo, te esperas, no pasa nada. Eso, pues en fin, ya como tantas cosas en la Iglesia hay una norma general y luego no hay que extrañarse de que haya excepciones. Pues nada, también pedimos al Espíritu Santo que se nos comunique en este día y pedimos su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Y os recuerdo que esta noche tenemos otro programa en El Hombre de Hoy y Dios, ahí para reflexionar con Santo Tomás de Aquino, filosofía y fe. Buen día con el Señor. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.